Fui a visitar a mi abuela al hospital y ella me confesó un secreto familiar que mis padres juraron llevarse a la tumba. Sus palabras, débiles pero cargadas de urgencia, me dejaron helado, como si el mundo se hubiera detenido en esa habitación llena del olor a antiséptico y el pitido constante de las máquinas. Si te gusta esta historia y quieres que sigamos trayendo contenido lleno de emoción y misterio, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos para continuar compartiendo estas historias. Ahora, déjame contarte cómo todo comenzó. Era un viernes por la tarde, el cielo estaba gris y una llovizna fina caía sobre la ciudad. Mi abuela, la persona más fuerte que conocía, estaba internada desde hacía 2 semanas. Siempre había sido el pilar de la familia, la que organizaba las reuniones, la que cocinaba tamales para Navidad y la que siempre tenía una historia que contar. Pero ahora, a sus 78 años, su cuerpo parecía rendirse. Un problema cardíaco, dijo el doctor, aunque nadie quiso darme detalles. Mis padres solo decían que estaba delicada y que pronto estaría mejor. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire, miradas esquivas entre ellos, como si escondieran algo. Llegué al hospital con un nudo en el estómago. No soy bueno con los hospitales, el olor a desinfectante me marea y el silencio en los pasillos siempre me hace sentir que algo malo está a punto de pasar. Cuando entré a la habitación, mi abuela estaba despierta, mirando por la ventana. Su rostro, arrugado pero siempre lleno de vida, parecía más pálido que nunca. Me sonrió débilmente y me pidió que me acercara. Siéntate, mijo, dijo, su voz apenas un susurro. Tomé una silla y me acerqué, tratando de no mirar los tubos que salían de su brazo. Hay algo que tienes que saber, comenzó, y sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y determinación. Hizo una pausa, como si dudara si debía seguir. Yo no dije nada, solo asentí, sintiendo que el aire se volvía más pesado. No confíes en todo lo que te han dicho sobre nuestra familia, dijo al fin. Hay cosas que tus papás nunca quisieron que supieras, cosas que yo juré no contar, pero ya no puedo callar más. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué estaba hablando? Mi familia siempre había sido normal. O al menos eso creía. Mis papás, mis 2 hermanas, las reuniones familiares, las fotos en la sala de mi casa. Todo parecía ordinario. Pero la forma en que mi abuela apretaba mi mano, como si quisiera grabar sus palabras en mi piel, me hizo darme cuenta de que lo que estaba a punto de contarme iba a cambiarlo todo. Todo empezó hace más de 40 años, continuó, su voz temblando. Antes de que nacieran tus papás, antes de que yo me casara con tu abuelo. Hizo otra pausa, y sus ojos se perdieron en algún lugar lejano, como si estuviera viendo una película que solo ella podía entender. Había una casa, allá en el pueblo, en Santa Clara. Una casa que todos evitaban. Decían que estaba maldita, que quien entraba no salía igual. Pero yo entré, mijo. Entré porque no tenía otra opción. No entendía nada. ¿Una casa maldita? Mi abuela no era de las que creían en cuentos de fantasmas. Siempre se burlaba de esas historias, diciendo que eran puras tonterías para asustar niños. Pero ahora, su rostro estaba serio, sus manos temblaban, y había un brillo en sus ojos que no era solo de cansancio. Era miedo. Miedo puro. ¿Qué pasó en esa casa, abuela? Pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro sentía que algo se rompía. Ella respiró hondo, como si reunir valor le costara todo lo que le quedaba. No puedo contarte todo ahora, dijo, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien entrara. Pero prométeme una cosa, no le digas a tus papás que hablamos de esto. Ellos no quieren que sepas la verdad. Y si se enteran, no me dejarán seguir. Asentí, aunque mi cabeza era un torbellino. ¿Por qué mis papás me ocultarían algo? ¿Qué tenía que ver esa casa con nuestra familia? Antes de que pudiera preguntar más, la puerta se abrió de golpe. Era mi mamá. Su rostro estaba tenso, y sus ojos se clavaron en mí como si supiera exactamente de qué estábamos hablando. Ya es tarde, mijo, dijo, con una voz que sonaba más como una advertencia que como una sugerencia. Tu abuela necesita descansar. Miré a mi abuela, buscando alguna señal, pero ella solo cerró los ojos y apretó mi mano una última vez antes de soltarla. Me levanté, sintiendo que el suelo bajo mis pies no era tan sólido como antes. Mientras salía de la habitación, no podía dejar de pensar en lo que mi abuela había dicho. Una casa maldita. Un secreto. Y mis papás, que aparentemente sabían más de lo que decían. En el pasillo, mi mamá me tomó del brazo. No la hagas hablar mucho, ¿sí? Está muy débil, dijo,
pero había algo en su tono que no encajaba. No era solo preocupación. Era control. Como si quisiera asegurarse de que no supiera más. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de mi abuela daban vueltas en mi cabeza. ¿Qué había en esa casa en Santa Clara? ¿Por qué mis papás nunca mencionaron nada? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si mi abuela no podía contarme todo, yo mismo iba a buscar respuestas. Pero no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir, ni de cómo ese secreto iba a desenterrar cosas que habrían sido mejor dejar enterradas. No podía quitarme las palabras de mi abuela de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esa casa en Santa Clara, un lugar que nunca había visitado pero que ahora sentía como una sombra sobre mi vida. Al día siguiente, decidí que no podía esperar más. Si mi abuela estaba demasiado débil para contarme todo, y si mis papás estaban empeñados en esconderme algo, iba a tener que buscar respuestas por mi cuenta. Pero no tenía idea de por dónde empezar. Lo primero que hice fue revisar las cosas de mi abuela. Sabía que era arriesgado, pero ella siempre guardaba recuerdos en una caja de madera que tenía en su casa. Era una de esas cajas antiguas, con un candado oxidado que nunca cerraba del todo, llena de fotos, cartas y baratijas que ella decía que contaban la historia de la familia. Mis papás estaban en el hospital, así que aproveché para ir a su casa. La llave estaba bajo el tapete, como siempre. Entré, sintiendo que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. La caja estaba en el armario de su cuarto, detrás de una pila de cobijas. La saqué con cuidado, como si temiera que algo fuera a saltar de ella. Al abrirla, el olor a papel viejo y lavanda me golpeó. Había fotos descoloridas, algunas de mi abuela de joven, sonriendo junto a un hombre que debía ser mi abuelo, aunque apenas lo recordaba. Pero lo que me llamó la atención fue un sobre amarillento, escondido al fondo, con una sola palabra escrita en tinta negra, Santa Clara. Mi corazón se aceleró. Abrí el sobre con las manos temblando. Dentro había una carta, escrita a mano, con una letra que no reconocí. Estaba fechada en 1972, mucho antes de que yo naciera. Las primeras líneas me dejaron helado. Querida Rosa, no vuelvas a esa casa. Lo que hicimos allí no tiene perdón. Si alguien se entera, será el fin para todos nosotros. ¿Rosa? Ese era el nombre de mi abuela. ¿Pero quién escribió esto? ¿Y qué habían hecho? La carta no tenía firma, solo una advertencia más al final: quema esto cuando lo leas. Por el bien de todos. Obviamente, mi abuela no la había quemado. ¿Por qué la guardó? ¿Era una prueba? ¿Un recordatorio? Seguí buscando en la caja, pero no encontré nada más que mencionar a Santa Clara. Solo fotos de familia, algunas cartas de amor de mi abuelo y un par de medallas de mi papá de cuando jugaba fútbol en la secundaria. Nada más que hablara de esa casa o de lo que había pasado. Decidí llevarme la carta. La guardé en mi mochila, sintiéndome como un ladrón, pero sabía que no podía dejarla ahí. Si mis papás la encontraban, seguro la harían desaparecer. Mientras salía de la casa, no podía dejar de pensar en la advertencia de la carta. ¿Qué habían hecho que era tan grave? ¿Y por qué mi abuela me lo estaba contando ahora, después de tantos años? Esa noche, en mi departamento, busqué en internet todo lo que pude sobre Santa Clara. Era un pueblo pequeño, a unas 3 horas de la ciudad, perdido entre colinas y campos de trigo. No había mucho en línea, solo un par de artículos sobre ferias locales y una página de turismo que hablaba de ríos y casonas antiguas. Pero encontré un foro local donde la gente compartía historias del pueblo. Entre las típicas leyendas de aparecidos y sombras, había un hilo que mencionaba la Casa del Silencio. Decían que estaba abandonada desde los años 70, que los vecinos la evitaban porque aseguraban que estaba embrujada. Algunos contaban historias de susurros en la noche, luces que parpadeaban sin razón, y una sensación de opresión al acercarse. Nada concreto, solo rumores, pero el hecho de que mencionaran los años 70 me puso los nervios de punta. ¿Era esa la casa de la que hablaba mi abuela? No podía quedarme solo con eso. Decidí que tenía que ir a Santa Clara. No sabía qué iba a encontrar, pero sentía que esa casa tenía las respuestas que buscaba. El problema era que no quería ir solo. No soy de los que creen en cuentos de terror, pero la idea de meterme a una casa supuestamente maldita no me entusiasmaba. Llamé a mi mejor amigo, Diego, que siempre está dispuesto a meterse en locuras conmigo. Le conté una versión suavizada de la historia, sin mencionar la carta ni el secreto de mi abuela, solo que quería explorar un lugar interesante en Santa Clara. Diego, siendo Diego, se apuntó de inmediato, diciendo que sonaba como una película de misterio.
El fin de semana siguiente, manejamos hasta Santa Clara. El pueblo era tal como lo imaginaba, calles tranquilas, casas de piedra gastadas por el tiempo, y un silencio que parecía esconder algo. Preguntamos a un par de locales por la Casa del Silencio, y sus reacciones no me tranquilizaron. Una señora mayor nos miró como si hubiéramos dicho una grosería y nos dijo que mejor no nos acercáramos, que ese lugar no es para curiosos. Un hombre en la plaza fue más directo: si van, no toquen nada. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Diego se reía, diciendo que eran puras supersticiones de pueblo, pero yo no estaba tan seguro. La carta seguía pesando en mi mochila, como si fuera un recordatorio de que no estaba aquí por casualidad. Cuando llegamos, la casa estaba al borde del pueblo, medio oculta entre árboles secos y hierbas altas. Era una construcción vieja, de 2 pisos, con las ventanas tapiadas y el tejado a punto de colapsar. No había nada sobrenatural a simple vista, pero el lugar tenía una energía extraña. Como si el aire estuviera cargado, como si algo te empujara a irte. Diego, fiel a su estilo, bromeó sobre espectros y sacó su celular para grabar todo, pero yo no podía reírme. Sentía un nudo en el pecho, como si estuviera a punto de abrir una caja que no debía. La puerta principal estaba cerrada con tablas, pero encontramos una ventana rota en la parte trasera. Diego insistió en entrar, diciendo que no habíamos manejado 3 horas para quedarnos afuera. Con el corazón latiéndome a 1000, lo seguí. El interior estaba oscuro, polvoriento, lleno de muebles destrozados y telarañas. Cada paso hacía crujir el suelo, y el eco resonaba como si la casa estuviera respirando. Encontramos una escalera que subía al 2.º piso, pero antes de subir, Diego señaló algo en el suelo, un dibujo extraño, como un círculo con símbolos alrededor, medio borrado por el tiempo. ¿Qué rayos es esto?, dijo, y por primera vez su voz sonó menos confiada. No tuvimos tiempo de analizarlo. De repente, escuchamos un ruido arriba, como si algo pesado se hubiera caído. Diego y yo nos miramos, y por un segundo pensé en salir corriendo. Pero ya estaba ahí. Había ido demasiado lejos como para echarme para atrás. Subimos las escaleras, paso a paso, con el corazón en la garganta, sin saber qué íbamos a encontrar. Cada escalón crujía bajo nuestro peso, como si la casa misma nos advirtiera que no siguiéramos. El aire en el 2.º piso era más frío, más pesado, y el olor a humedad se mezclaba con algo que no podía identificar, algo metálico, casi como sangre. Diego, que normalmente no se callaba ni bajo el agua, estaba en silencio, con el celular en la mano, iluminando el pasillo oscuro con su linterna. El ruido que habíamos escuchado no se repitió, pero eso no me tranquilizaba. Al contrario, el silencio era peor, como si la casa estuviera esperando algo. El pasillo tenía varias puertas, todas cerradas, menos una al final, que estaba entreabierta. Nos acercamos lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque cada paso parecía retumbar. Cuando llegamos a la puerta, Diego la empujó con cuidado. La habitación estaba vacía, o eso parecía a primera vista. Había una ventana tapiada, un colchón viejo en una esquina y una mesa rota en el centro. Pero lo que me hizo detenerme fue el suelo, otro círculo, como el de abajo, pero este estaba más claro, como si alguien lo hubiera trazado recientemente. Los símbolos alrededor eran extraños, líneas y curvas que no parecían de ningún idioma que conociera. Diego se acercó y pasó la mano por encima, como si quisiera asegurarse de que era real. «Esto no es grafiti cualquiera», murmuró, y su voz tenía un temblor que no le había escuchado antes. Intenté mantener la calma, pero mi mente no paraba de girar. ¿Qué eran esos símbolos? ¿Tenían algo que ver con el secreto de mi abuela? Saqué la carta de mi mochila y la revisé de nuevo, buscando alguna pista, pero no decía nada sobre círculos o símbolos. Solo esa advertencia: lo que hicimos allí no tiene perdón. Guardé la carta, sintiendo que los ojos de Diego estaban sobre mí. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el sobre. No quería contarle todo, no todavía, así que solo dije que era algo que había encontrado en casa de mi abuela, algo que mencionaba esta casa. Él no insistió, pero noté que me miraba raro, como si supiera que le estaba ocultando algo. Decidimos revisar las otras habitaciones. La mayoría estaban vacías, con muebles rotos o nada más que polvo y telarañas. Pero en una de ellas, encontramos algo que me puso la piel de gallina. Era un armario viejo, con las puertas medio descolgadas. Dentro, había una caja de metal, cerrada con un candado que parecía más nuevo que el resto de la casa. Diego quiso forzarlo, pero le dije que no sabíamos qué había dentro. ¿Y si es algo importante?,
insistió. Vinimos hasta aquí, no nos vamos a ir con las manos vacías. Tenía razón, pero algo en mí gritaba que no debíamos tocar esa caja. Al final, acordamos llevárnosla sin abrirla. La metimos en mi mochila, aunque pesaba más de lo que esperaba, como si estuviera llena de secretos que no queríamos cargar. Cuando salimos de la casa, el sol ya se estaba poniendo. El aire afuera se sentía más ligero, pero no podía sacudirme la sensación de que algo nos seguía. Diego, tratando de romper la tensión, bromeó diciendo que seguro era el fantasma de la casa del silencio, pero su risa sonó forzada. Mientras manejábamos de vuelta, no hablamos mucho. Yo no podía dejar de pensar en la caja, en los círculos, en la carta. ¿Qué había hecho mi abuela en esa casa? ¿Y por qué mis papás estaban tan empeñados en que no supiera nada? Esa noche, en mi departamento, puse la caja sobre la mesa de la cocina. No me atrevía a abrirla, pero tampoco podía ignorarla. Llamé a mi abuela al hospital, esperando que me diera alguna pista, pero fue mi mamá quien contestó. Está descansando, dijo, con ese tono cortante que usaba cuando no quería que preguntara más. Intenté sonar casual, pero se me escapó una pregunta sobre Santa Clara. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado. ¿Por qué preguntas por eso?, dijo al fin, y su voz era fría, casi acusadora. Nada, solo curiosidad, mentí, y colgué antes de que pudiera decir más. No pude dormir. La caja parecía mirarme desde la mesa, y la carta, que había dejado al lado, parecía susurrar las palabras de mi abuela: no confíes en todo lo que te han dicho. Decidí que no podía esperar más. Al día siguiente, llevé la caja a un cerrajero del barrio. El tipo, un señor mayor con manos temblorosas, miró la caja como si fuera una bomba. Esto no es cualquier candado, dijo, mientras trabajaba en él. Es de los que usaban hace años para guardar cosas importantes. Cuando al fin lo abrió, me dio la caja y se alejó, como si no quisiera saber qué había dentro. Con las manos temblando, levanté la tapa. Dentro había un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y llenas de una letra apretada, casi ilegible. También había una foto, descolorida pero clara, mi abuela, joven, parada frente a la casa de Santa Clara, junto a dos personas que no reconocí. Uno era un hombre alto, con el rostro serio, y la otra era una mujer, con una expresión que parecía de miedo. En el reverso de la foto, alguien había escrito: lo hicimos por necesidad, pero el precio fue demasiado alto. Hojeé el cuaderno, y lo que leí me dejó sin aliento. Las primeras páginas hablaban de un ritual, algo sobre pagar una deuda y mantener el equilibrio. Había nombres, fechas, y menciones de cosas que no entendía, como el pacto y la sombra que pide. Pero lo que más me sacudió fue un nombre que se repetía, el de mi papá. Según el cuaderno, él estaba involucrado, aunque era solo un niño cuando todo pasó. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Y por qué mi abuela guardó esto? ¿Era una confesión? ¿Una advertencia? No sabía qué hacer. Una parte de mí quería confrontar a mis papás, pero otra parte temía lo que descubriría. Guardé la caja y el cuaderno en mi closet, pero no podía dejar de pensar en ellos. Esa noche, soñé con la casa, con los círculos en el suelo, y con una voz que no reconocía, susurrando: no debiste venir. Me desperté sudando, con el corazón a mil, y la certeza de que esto no había terminado. Algo me decía que lo que había encontrado en esa casa era solo el comienzo, y que lo que venía iba a ser mucho peor. No podía seguir ignorando lo que había encontrado. El cuaderno, la foto, los círculos en la casa de Santa Clara, todo apuntaba a algo que mi familia había enterrado durante décadas. Pero ya no podía dar marcha atrás. Sentía que la verdad, aunque aterradora, era lo único que podía darme respuestas. Decidí confrontar a mis papás, pero antes necesitaba hablar con mi abuela una vez más. Sabía que el tiempo se le estaba acabando, y si alguien podía explicarme qué significaba todo esto, era ella. Fui al hospital al día siguiente, con el cuaderno y la foto escondidos en mi mochila. Cuando llegué, mi abuela estaba despierta, pero más débil que nunca. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que me dio escalofríos. Mi mamá estaba en la habitación, pero le pedí que me dejara a solo con ella un momento. Solo quiero despedirme, mentí, sintiendo una punzada de culpa. Mi mamá dudó, me miró como si supiera que algo no estaba bien, pero al final salió, cerrando la puerta tras de sí. Me senté junto a mi abuela y saqué la foto. ¿Qué es esto?, pregunté, mostrándosela. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento pensé que iba a desmayarse.
¿Dónde encontraste eso? Susurró, su voz apenas audible. Le conté todo: la carta, la casa en Santa Clara, los círculos, el cuaderno. No quería presionarla, pero necesitaba saber. Abuela, ¿qué pasó en esa casa? ¿Qué hiciste? ¿Y por qué está el nombre de papá en esto? Ella cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. No quería que lo supieras, mijo, dijo al fin. Pero ya no hay vuelta atrás. Lo que me contó entonces me dejó sin palabras, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. Hace más de 40 años, mi abuela, Rosa, vivía en Santa Clara, un pueblo donde todos se conocían y donde los rumores corrían como el viento. Ella era joven, apenas tenía 22 años, y estaba desesperada. Su familia estaba en la ruina, su padre había muerto, y su madre estaba enferma. No tenían dinero, y el banco estaba a punto de quitarles la casa. Fue entonces cuando conoció a un hombre, el mismo que aparecía en la foto, un forastero llamado Esteban. Él no era del pueblo, pero tenía una presencia que hacía que todos lo respetaran, o le temieran. Esteban le ofreció a mi abuela una solución, un ritual que, según él, podía arreglarlo todo. Pero había un precio. Era un pacto, dijo mi abuela, con la voz quebrada. No con un demonio, como en las historias, sino con algo más antiguo, algo que vivía en esa casa antes de que el pueblo existiera. Ella no creyó al principio, pero la desesperación la llevó a aceptar. Junto con Esteban y otra mujer, Clara, la que aparecía en la foto, realizaron el ritual en la casa de Santa Clara. Los círculos que encontramos eran parte de eso, dibujados con cenizas y sangre, un sello para invocar lo que mi abuela llamó la sombra que pide. A cambio de riqueza y salud para su familia, debían ofrecer algo, un sacrificio. No una vida, sino algo más sutil, más cruel. Debían entregar un recuerdo, un pedazo de su alma, algo que los ataría a esa casa para siempre. Mi abuela no entendió el alcance de lo que hizo hasta después. La riqueza llegó, sí. Su madre se curó, el banco los dejó en paz, y poco a poco su vida mejoró. Pero algo cambió. Empezó a tener sueños, pesadillas donde la sombra volvía, pidiendo más. Esteban desapareció poco después, y Clara, la otra mujer, se quitó la vida un año más tarde, dejando una nota que decía: no puedo soportar lo que pide. Mi abuela intentó seguir con su vida, se casó con mi abuelo, tuvo a mi papá, pero nunca pudo escapar de la sensación de que algo la seguía. Lo peor vino después. El cuaderno que encontré no era de mi abuela, sino de Esteban. Él había documentado todo, los rituales, los nombres de quienes participaron, y las consecuencias. Mi papá, que entonces era un niño, fue llevado a la casa una vez, sin que mi abuela lo supiera. Esteban lo usó como una especie de ancla para reforzar el pacto, porque la sombra prefería la inocencia de los niños. Por eso su nombre estaba en el cuaderno. Mi abuela lo descubrió demasiado tarde, y desde entonces vivió con la culpa de haber arrastrado a su hijo a algo que no entendía. Por eso tus papás no quieren que sepas, dijo mi abuela, apretando mi mano. Tu papá lo sabe todo, pero juró nunca hablar de ello. Tiene miedo de que la sombra vuelva, de que te encuentre. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya te encontró, ¿verdad? Porque fuiste a la casa. Sentí un escalofrío. Recordé el ruido en la casa, la sensación de ser observado, los sueños que había tenido. ¿Qué quiere?, pregunté, con la voz temblando. Mi abuela negó con la cabeza. No lo sé, mijo. Pero si abriste esa caja, si tocaste algo en esa casa, ya sabe que estás ahí. Y no va a parar hasta que le des lo que quiere. Salí del hospital con la cabeza hecha un caos. No sabía si creer en todo eso de la sombra, pero no podía ignorar la foto, el cuaderno, las palabras de mi abuela. Cuando llegué a mi departamento, revisé el cuaderno de nuevo. En las últimas páginas, encontré algo que no había visto antes, una lista de nombres, todos tachados, menos uno. El mío. Al lado, escrito con una tinta más reciente, estaba: el último pago. No supe cómo reaccionar. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? Decidí enfrentarme a mis papás. Esa noche, fui a su casa y puse todo sobre la mesa, la carta, la foto, el cuaderno. Mi papá se quedó blanco, y mi mamá empezó a llorar. No debiste ir a esa casa, dijo mi papá, con una voz que nunca le había escuchado, llena de miedo y rabia. Me contaron lo que mi abuela no pudo. Después del ritual, la sombra no solo les dio lo que pidieron, sino que los marcó. Cada cierto tiempo, volvía, pidiendo algo más, un recuerdo, un sueño,
una parte de ellos. Mi papá había crecido con pesadillas, con la sensación de que algo lo vigilaba, y por eso juró protegernos a mí y a mis hermanas, manteniéndonos lejos de la verdad. Pero no podemos escapar, dijo mi mamá, con la voz rota. Cuando fuiste a la casa, despertaste algo. Por eso tu abuela está tan enferma. Es como si la sombra supiera. Intenté preguntar más, pero mi papá me cortó. Quema el cuaderno, tira la caja, y nunca vuelvas a hablar de esto. Por favor. No quemé el cuaderno. No podía. En cambio, volví a Santa Clara una última vez, solo. No sé por qué lo hice, tal vez porque necesitaba cerrar ese capítulo, tal vez porque sentía que la sombra, si es que existía, no me dejaría en paz hasta que enfrentara lo que había empezado. Entré a la casa de nuevo, con una linterna y el cuaderno en la mano. Los círculos seguían ahí, pero ahora parecían brillar bajo la luz, como si estuvieran vivos. Me acerqué al círculo del segundo piso, el más claro, y leí en voz alta las últimas palabras del cuaderno: el pacto se rompe cuando el último paga. No sé qué esperaba, pero de repente el aire se volvió frío, y un susurro, claro como el día, dijo mi nombre. No corrí. No grité. Solo cerré los ojos y pensé en mi abuela, en mi papá, en todos los que habían cargado con ese peso. Toma lo que quieras, dije, sin saber si hablaba con la sombra o conmigo mismo. Pero déjalos en paz. No hubo respuesta, solo un silencio que se sintió como un alivio. Quemé el cuaderno ahí mismo, viendo cómo las llamas devoraban las páginas. La casa no se derrumbó, no hubo relámpagos ni risas fantasmales. Solo silencio. Cuando volví al hospital, mi abuela estaba mejor. Los doctores no entendían cómo, pero estaba estable, incluso sonriendo. Nunca le conté lo que hice, pero cuando me tomó de la mano, sentí que lo sabía. Mis papás nunca volvieron a hablar de Santa Clara, y yo tampoco. A veces, en las noches, siento un frío extraño, como si alguien me observara, pero ya no tengo miedo. Si la sombra tomó algo de mí, no lo sé. Tal vez un recuerdo, tal vez un sueño. Pero si ese fue el precio para liberar a mi familia, lo pagaría 1000 veces. Y así, la casa del silencio se quedó en el pasado, como un eco que se desvanece. Pero nunca olvidaré lo que aprendí. Algunos secretos no están hechos para ser desenterrados, pero cuando lo haces, la única forma de seguir adelante es enfrentarlos, sin importar lo que cueste.